audioescuelasabática.com. Lección número 10, para el 5 de septiembre de 2020. Una forma apasionante de participar. Sábado 29 de agosto. Para memorizar. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mateo capítulo 9 versos 37 y 38. Alguien ha dicho: hay fuerza en los números. En cierto sentido eso es cierto. ¿Alguna vez has notado que estás mucho más motivado para hacer ejercicio si lo haces con un grupo de personas que si tienes que hacer ejercicio solo cada día? Muchas personas se afilian a clubes de salud, gimnasios e instituciones de ejercicio porque creen que harán más ejercicio y lo disfrutarán mejor si hacen ejercicio con otras personas. De manera similar, Dios nos ha creado para la comunión. Somos seres sociales y como sucede con el ejercicio, también sucede con muchas cosas en la vida. Lo hacemos mejor si tenemos un sistema de apoyo social. Esto es especialmente cierto en asuntos espirituales. En la Biblia, los grupos pequeños se destacan como uno de los métodos de Dios para fortalecer nuestra fe, aumentar nuestro conocimiento de su palabra, profundizar nuestra vida de oración y capacitarnos para dar testimonio. audioescuelasabática.com. Domingo 30 de agosto. Grupos pequeños. Una idea de Dios. Escucha Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2 y 26. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2 y Efesios capítulo 3, versos 8 y 9. ¿Cómo revelan estos versículos la unidad de la deidad? Génesis capítulo 1, versículos 1, 2 y 26. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hebreos capítulo 1 versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Efesios capítulo 3 versículos 8 y 9. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo participaron juntos en la creación. Cada uno tenía tareas diferentes, pero trabajaban juntos en una unión indivisible. El Padre fue el diseñador maestro, el gran arquitecto. Él llevó a cabo sus planes a través de Jesús como el agente activo en la creación, al unísono con el poder del Espíritu Santo. Un acto sobrenatural tan poderoso está más allá de nuestra comprensión. Lo que podemos comprender es que Dios mismo ha creado todas las cosas. Romanos capítulo 1 versículos 18 al 20. Los grupos pequeños fueron idea de Dios primero. Aunque hay que tener cuidado al usar analogías con respecto a muchos de los aspectos misteriosos de Dios,
usemos uno libremente y digamos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo conformaron el primer grupo pequeño en la historia de la salvación. Participaron juntos en la creación de la raza humana y luego en su redención después de la caída. Compara Juan capítulo 10 versos 17 y 18 con Romanos capítulo 8 verso 11 y Primera de Corintios capítulo 15 verso 15. ¿Cómo demuestra la resurrección de Cristo la unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el plan de salvación? Juan capítulo 10 versos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Romanos capítulo 8, verso 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Primera de Corintios capítulo 15, verso 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están reunidos en un grupo pequeño, con el propósito expreso de redimir a la raza humana. El plan de salvación tuvo su lugar en los consejos asesores del infinito desde toda la eternidad. Fundamentos de la Educación Cristiana, página 205. No hay nada más importante para Dios que salvar a tantas personas como sea posible. Primera de Timoteo capítulo 2 verso 4, Segunda de Pedro capítulo 3 verso 9. Los grupos pequeños pueden tener múltiples propósitos que estudiaremos en la lección de esta semana, pero su propósito primordial es enfocarse en ganar a las personas perdidas para Jesús. Es decir, al trabajar en grupos pequeños, podemos ayudarnos no solo a nosotros mismos, sino también a los demás. Es decir, el objetivo final de nuestros grupos pequeños debería ser ganar almas. Reflexiona sobre el misterio de la unidad de nuestro Dios. Es difícil entender, ¿no es así? Sin embargo, todavía podemos creer y confiar en lo que no entendemos completamente, ¿verdad? ¿Por qué es este un principio tan importante que los cristianos deben seguir cuando se trata de la fe? Audioescuelasabática.com. Lunes 31 de agosto. Los grupos pequeños en las Escrituras. La Biblia brinda numerosos ejemplos de pequeños grupos que oran, tienen comunión, se animan unos a otros y trabajan por Cristo. Estos brindaron al pueblo de Dios la oportunidad de compartir responsabilidades y utilizar sus variados dones. Es decir, los grupos pequeños pueden proveer la oportunidad para que el Señor los use a cada uno más plenamente. Escucha Éxodo capítulo 18, versículos 21 al 25. ¿Qué consejo providencial le dio el suegro de Moisés, Jetro, que fue significativamente decisivo para Moisés? ¿Por qué era este plan tan vitalmente importante? Éxodo capítulo 18, versículos 21 al 25. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare,
tú podrás sostenerte, y también todo el pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que le dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Cada individuo en el campamento de Israel se convirtió en parte de un grupo de 10, dirigido por un líder piadoso. Estos grupos pequeños eran un lugar para resolver problemas, pero también eran mucho más. Eran lugares de comunión donde se podían prevenir problemas y cultivar la vida espiritual. En grupos como estos, las personas podían formar relaciones estrechas y afectuosas que podrían ayudar a otros involucrados a resolver los problemas que enfrentaban. Sin duda, en aquel entonces, al igual que ahora, las personas luchaban con problemas con los que otros podían ayudar. Los grupos pequeños brindan oportunidades para el compañerismo cálido y afectuoso, el crecimiento espiritual y la resolución de problemas. Es fascinante que los especialistas en grupos pequeños nos digan que el tamaño ideal para la interacción grupal es entre 6 y 12 personas. Este es el tamaño exacto que Moisés y Jesús emplearon para formar sus grupos. Escucha Lucas capítulo 6 versos 12 y 13, Mateo capítulo 10 verso 1 y Marcos capítulo 3 versos 13 al 15. ¿Cuál fue el doble propósito de Jesús al llamar a los discípulos y seleccionarlos para formar parte de su grupo pequeño? Lucas capítulo 6 versos 12 y 13. En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Mateo capítulo 10 verso 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Marcos capítulo 3 versos 13 al 15. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. El propósito de Jesús al llamar a los discípulos era prepararlos tanto espiritualmente como en forma práctica para su misión en el mundo. En comunión con Él, crecerían en gracia. En el contexto de sus reuniones de grupo pequeño, aprenderían a ministrar de manera más efectiva. Día a día, mientras observaban a Jesús atender las necesidades de las personas a su alrededor, aprenderían observando cómo usar sus dones. El propósito del grupo pequeño de Jesús era tanto la educación espiritual como la misión. Piensa en un momento en que estuviste involucrado con un grupo pequeño de personas, independientemente de las circunstancias, que se preocuparon por los demás y que trabajaban por un objetivo común. ¿Qué aprendiste que podría ayudarte a comprender el valor de los grupos pequeños en el contexto de nuestra fe? Audioescuelasabática.com. Martes 1 de septiembre. Organizados para servir. Escucha 1 de Corintios capítulo 12, versículos 12 al 25. Cómo proporciona el cuerpo humano una excelente ilustración sobre trabajar juntos armoniosamente en grupos pequeños. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo,
sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. ¿Por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Pablo no solo revela la importancia de los dones espirituales en la vida de la Iglesia, sino también sugiere un modelo de cómo se puede organizar. Él aborda los dones espirituales en el contexto del cuerpo de Cristo y cómo puede funcionar. Un estudio de anatomía y fisiología revela que los órganos del cuerpo están organizados en diferentes sistemas interrelacionados. Por ejemplo, el sistema digestivo, cardiovascular, respiratorio y óseo son solo algunos de los complejos sistemas de órganos del cuerpo. Los dones espirituales son como las diferentes partes del cuerpo. Funcionan mejor cuando se organizan en sistemas o grupos. De hecho, en la mayoría de los casos no pueden funcionar solos. Nuestros cuerpos no solo son una masa de órganos separados que se desplazan libremente en cualquier cosa que hagan. Cada función corporal está organizada en un sistema muy unido que trabaja en conjunto hacia un objetivo común. Todo esto nos dice algo sobre el entorno en el que podemos usar mejor nuestros dones espirituales. Es muy fácil desanimarse cuando trabajamos solos, pero cuando formamos parte de un grupo pequeño con personas de intereses y objetivos similares, descubrimos que nuestros esfuerzos pueden enfocarse mucho mejor y magnificarse mucho. Los grupos pequeños brindan el mejor ambiente para ejercer nuestros dones espirituales y pueden convertirse en el corazón del ministerio misionero de una congregación local. Elena de White subraya el valor de los grupos pequeños en estas palabras. La formación de pequeños grupos como base del esfuerzo cristiano me ha sido presentada por uno que no puede errar. Si hay muchos miembros en la iglesia, organícese en pequeños grupos para trabajar no solo por los miembros de la iglesia, sino en favor de los incrédulos. Si en algún lugar hay solamente 2 o 3 que conocen la verdad, organícense en un grupo de obreros. Mantengan íntegro su vínculo de unión, cerrando sus filas por el amor y la unidad, estimulándose unos a otros para progresar y adquiriendo cada uno valor, fortaleza y ayuda de los demás. Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 24. El ministerio de grupos pequeños es ordenado por Dios para permitir que cada miembro de la Iglesia crezca espiritualmente, experimente un compañerismo cálido y utilice los dones que Dios le dio en el servicio. Reflexiona sobre la declaración anterior de Elena de White. Analízala frase por frase. ¿Cómo se puede implementar este consejo divino en tu iglesia?
audioescuelasabática.com. Miércoles 2 de septiembre. Grupos pequeños del Nuevo Testamento. La Iglesia del Nuevo Testamento explotó en crecimiento. En unos pocos años pasó de ser un pequeño grupo de creyentes a decenas de miles de fieles. Hubo muchos factores que contribuyeron a esta afluencia de creyentes y a este fenómeno de rápido crecimiento. El ministerio de Jesús sembró la semilla del Evangelio y preparó a las multitudes para aceptar la predicación de los discípulos. Después de la ascensión de Cristo, el Espíritu Santo descendió poderosamente el día de Pentecostés sobre los discípulos unidos en oración ferviente. Uno de los factores contribuyentes para el rápido crecimiento de la Iglesia del Nuevo Testamento fue su estructura organizativa de grupos pequeños. Los grupos pequeños fueron determinantes. Escucha Hechos capítulo 18 versos 1 al 5 y capítulo 20 versos 1 al 4. ¿Por qué crees que Lucas enumeró algunos de los nombres de aquellos con quienes Pablo trabajó estrechamente? Hechos capítulo 18 versos 1 al 5. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Hechos capítulo 20 versículos 1 al 4. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortándoles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco, y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Es fascinante notar que Lucas menciona algunos de los nombres de aquellos con quienes trabajó Pablo. Para él, cada uno era importante. Los conocía por nombre. Se apoyaron mutuamente en su ministerio misionero. Aunque el número de hombres que mencionó fue pequeño, eso ayuda a demostrar el punto sobre la importancia de trabajar estrechamente unos con otros, incluso en pequeños números. Cada una de estas personas seguramente tenía dones que eran diferentes de los que otros poseían. Provenían de diferentes orígenes y culturas. Sus formas de ver las cosas no siempre eran las mismas, pero cada uno tenía una valiosa contribución que hacer a la causa de Cristo. Sus diversidades de dones, antecedentes y experiencias contribuyeron al crecimiento de la Iglesia. Cada uno contribuyó a la misión de Cristo desde la riqueza de sus propios antecedentes y experiencia personal con Jesús. Compara Hechos capítulo 16 versos 11 al 15 y 40 y capítulo 12 versos 11 y 12. ¿Qué invitación le extendió Lidia a Pablo inmediatamente después de su conversión? ¿A dónde fueron Pablo y Pedro después de ser liberados de la prisión? Hechos capítulo 16 versículos 11 al 15 y 40. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días.
Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Versículo 40. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Hechos capítulo 12, versos 11 y 12. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Has pensado en comenzar un grupo pequeño en tu hogar o unirte a un amigo para comenzar un grupo pequeño en el hogar de esa persona? Si ya formas parte de un grupo pequeño, piensa en lo que puedes compartir con tu clase de la escuela sabática esta semana sobre sus beneficios. Audioescuelasabática.com. Jueves 3 de septiembre. Dinámicas de los grupos pequeños. Los grupos pequeños son un vehículo que Dios usa para hacer crecer a su iglesia. Son refugios seguros para que las personas expresen sus problemas y discutan preocupaciones mutuas. Brindan oportunidades para el crecimiento espiritual en el contexto de las relaciones afectuosas. Inicialmente, muchos no cristianos se sentirían más cómodos participando en una reunión de grupo pequeño en un hogar que asistiendo a un servicio tradicional de la iglesia por primera vez. Escucha Hechos capítulo 4, verso 31, capítulo 12, verso 12, capítulo 20, versos 17 al 19 y versículos 27 al 32. Enumera los diferentes elementos en estos grupos del Nuevo Testamento. ¿En qué actividades participaron estos grupos? Hechos capítulo 4, verso 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos capítulo 12, verso 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Hechos capítulo 20, versos 17 al 19. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día en que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Versículos 27 al 32. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados.
Los primeros cristianos se reunían para interceder por los demás, orar por preocupaciones mutuas, compartir una cálida comunión, estudiar la palabra de Dios, capacitarse para el servicio, ayudar a protegerse mutuamente contra los falsos maestros y participar juntos en actividades misioneras. Los grupos pequeños marcan la diferencia. Las personas que unen sus dones en el servicio, las personas que se centran en el poder del Espíritu Santo para la misión, son un arma poderosa en las manos del Señor. Escucha Mateo capítulo 9 versos 37 y 38. ¿Qué dice Jesús acerca de la cosecha y cuál es la solución al problema? Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Los discípulos solo vieron débiles posibilidades para el progreso del Evangelio, pero Jesús vio grandes oportunidades. Compartió la buena noticia con ellos de que la cosecha es abundante, y luego señaló el problema: son pocos los obreros. Mateo capítulo 9, verso 37. La solución de Cristo fue orar al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Capítulo 9, verso 38. Los grupos pequeños son una respuesta a la oración de Cristo y aumentan exponencialmente el número de trabajadores para la cosecha de Cristo. El interés principal de todos los grupos pequeños efectivos es el testimonio y el servicio. El ministerio en grupos pequeños pronto se extinguirá si su enfoque es interno y no externo. Si el grupo pequeño se vuelve egoísta y poco más que un grupo de conversación, fracasará en su propósito y perderá la razón vital de su existencia. Los grupos pequeños existen para guiar a las personas a Jesús, nutrir su fe en Él y capacitarlas para dar testimonio de Jesús. ¿Es posible que Dios te esté llamando a comenzar un grupo pequeño en tu hogar? ¿Por qué no comenzar a orar por lo que Dios puede estar impresionándote? Puedes estar al borde del momento más gratificante de tu vida espiritual. Audioescuelasabática.com. Viernes 4 de septiembre, para estudiar y meditar. Hace algunos años, una pequeña iglesia europea en las afueras de una de las principales ciudades del continente decidió que tenía que hacer algo importante para el Señor. La iglesia estaba estancada. Nadie había sido bautizado por años. Si la tendencia actual continuaba, la iglesia tenía poco futuro. El pastor y la junta de iglesia oraron fervientemente y consideraron cuidadosamente lo que podrían hacer. Mientras estudiaban el Nuevo Testamento, decidieron establecer un ministerio de grupos pequeños. 9 laicos en la congregación captaron la visión. Se comprometieron a orar juntos y estudiar cómo establecer su ministerio de grupos pequeños de manera efectiva. Pronto decidieron hacer de cada uno de sus hogares un centro evangelizador. Los grupos aprendieron a ejercer sus dones de varias maneras. Lanzaron ministerios de oración y hospitalidad. Desarrollaron amistades en la comunidad. Se acercaron en actos de bondad a su familia, amigos y ex-adventistas. Los líderes de grupos pequeños comenzaron estudios bíblicos en 9 hogares con 40 invitados. Estaban asombrados de lo que estaba haciendo el Espíritu Santo. Finalmente, 17 de los 40 fueron bautizados. Preguntas para dialogar. 1. En clase, discute más a fondo los elementos esenciales en cada grupo pequeño, como se describe en la lección del jueves. ¿En qué otro tipo de actividades podría participar un grupo pequeño?
¿Cuáles son las formas en que un grupo pequeño podría ayudar a quienes tienen dones especiales a poder usar esos dones como nunca antes? 2. ¿Por qué es tan importante que los grupos pequeños mantengan un enfoque externo de misión? Es decir, por mucho que un grupo pueda ayudar a nutrir y apoyar a sus miembros, ¿por qué debe mantenerse siempre centrado en su propósito de difundir el Evangelio? ¿Por qué también un grupo pequeño siempre debe mantenerse conectado con el grupo de la iglesia local? ¿Por qué es eso tan importante? 3. ¿Alguna vez has sido parte o has oído hablar de grupos pequeños que no funcionaron de manera efectiva y finalmente se extinguieron? Comenta las razones por las cuales crees que esto podría suceder. 4. Piensa en la historia anterior sobre lo que sucedió en Europa con el ministerio en grupos pequeños. ¿Por qué crees que funcionó tan bien? ¿Qué hicieron que fue, en muchos sentidos, tan simple y tan efectivo? ¿Por qué también trabajar desde el entorno más seguro de los hogares en lugar de un edificio de iglesia podría ser una forma efectiva de iniciar una evangelización al vecindario o comunidad?